One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. El fenómeno del nearshoring ha colocado a nuestro país en una posición inigualable para atraer inversión extranjera. Uno de los principales factores que toman en cuenta las empresas transnacionales cuando invierten en un nuevo país es la protección de su inversión. En este episodio, nuestro socio Luis Enrique Graham conversa con nuestro anfitrión Alejandro García sobre el régimen de protección de inversiones que existe en México y cómo este régimen puede contribuir a la atracción de nuevas inversiones. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado en medios de manera importante en fechas recientes, que tiene que ver con cambios importantes que se han dado en la política gubernamental en sectores como, por ejemplo, energía, sector de hidrocarburos, y que han, a decir de los inversionistas extranjeros, han afectado a estas entidades que operan en nuestro país. Entonces, se ha estado platicando mucho de la protección de inversiones extranjeras en México, del arbitraje de inversión, pero creo que hay todavía mucho por decir en este tema y pues precisamente, ¿quién mejor que nuestro invitado del día de hoy? Él es Luis Enrique Graham. Luis Enrique es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría, doctorado en Derecho, pues su currículum es bastante extenso, fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados, presidente del Instituto Mexicano del Arbitraje, es delegado de México en UNCITRAL y bueno, pues en Hogan Lovells actualmente él se desempeña como el líder de la práctica de litigio de arbitraje para las oficinas de México. Maestro Graham, es un verdadero honor tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Estoy seguro que disfrutaremos de esta conversación. Sí, pues la idea es conversar algunos temas en los que, pues desde luego, eres experto, frecuentemente apareces en foros de arbitraje, es un tema que sin duda dominas y que por ende yo creo que a nuestra audiencia le podrás transmitir muy buenas cosas. Y pues mira, para, digamos, abrir boca, quisiera que nos dieras el panorama general de la protección de inversiones extranjeras en México. ¿Cómo funciona bajo el sistema mexicano? Con gusto, Alejandro. Yendo de lo macro a lo micro, de la protección general a un régimen de protección específica, bueno, un inversionista cualquiera, extranjero o no extranjero, tiene una tutela en su beneficio que protege sus activos, esa inversión que ha puesto en una actividad económica, y cuando hay alguna actuación del Estado, del aparato de gobierno, en donde se afectan sus intereses, pues cualquier inversionista tiene la posibilidad de acudir ante las instancias nacionales, esa es la regla general, para plantear una violación a un derecho que se ha traducido en un detrimento en su patrimonio. Ese es el régimen más general que tenemos. Muy bien. Ahora, en específico, hablando de inversión extranjera, ¿cuál sería este régimen? ¿Cómo operaría? Entramos ya a un terreno, como lo apuntas, Alejandro, específico. Uh-huh. Y en esa especie hay una gran diversidad de opciones. Igual trataré de seguir, si me permites, un criterio primero macro y luego tal vez podemos dar zoom y entrar a áreas más concretas. Yo creo que conviene entrar aquí un poquito a la historia, que siempre nos ilustra de dónde venimos, de dónde viene un sistema, y así poder entender mejor por qué es lo que tenemos y cómo es que funciona lo que tenemos. Si echamos un vistazo rápido al pasado, y esto es algo que ocurría no solo en nuestro país, sino era la forma en que se conducían las relaciones de poder económico, político
militar en el pasado es que cuando había una actuación de un gobierno hacia una inversión extranjera colocada, desarrollada en ese país receptor, bueno, el mecanismo tradicional que se utilizaba, lo que le llaman el gunboat diplomacy, ¿no? Que es barcos y cañones. Y tenemos en muchos países del mundo, el nuestro no se escapó a ello, en donde cuando en opinión de un Estado extranjero que cobijaba a uno de sus nacionales que tenía una inversión en el Estado receptor, pues si consideraba que había habido una agresión gubernamental a ese patrimonio, pues entonces salían los barcos y los cañones. Esto, bueno, fue evolucionando de algo que es una ley del más fuerte llevado al terreno a la protección de las inversiones, pues fue cambiando para tener ya a un régimen de protección diplomática. El régimen de protección diplomática llevaba y lleva a que ese Estado que cobija a uno de sus nacionales que está actuando en el extranjero desde el punto de vista económico, pues va a hacer gestiones ante el Estado receptor en donde va a plantear lo que en opinión de este inversionista extranjero y de su Estado nacional considera que hay una agresión, considera que hay un acto indebido, contrario al orden jurídico, contrario a las sanas expectativas que tiene alguien que coloca en una situación de riesgo sus activos, y se inician estas gestiones diplomáticas, en donde, como en muchas otras, pues hay factores de tradición diplomática, de fuerza geopolítica, de fuerza económica, que influyen en esa protección. Y de ahí, bueno, vamos a esquemas ya más evolucionados que se vinieron dando y iremos platicando de ellos seguramente. Claro que sí. En esta protección diplomática, cuando ya dejamos atrás un poquito la violencia, en esta protección diplomática, sobre todo en beneficio de nuestra audiencia, es el Estado de ese nacional que invirtió en otro país quien de alguna manera lo representa, ¿no? O sea, él de alguna manera va con su Estado a que lo cobije un poco. Dice, oye, me está pasando esta situación en, por ejemplo, una inversión que hice en México. Bueno, pues tú habla de Estado a Estado, háblense al mismo nivel de entidades soberanas y traten de arreglar, aunque el problema sea un problema mío, ¿no? Como una empresa privada. Entonces, bueno, hasta ahí, y esos esquemas, pues hoy en día siguen funcionando, no es que hayan desaparecido. Ahí un poquito también, siguiendo con la historia, Luis Enrique, creo que a partir sobre todo del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, había que reconstruir literalmente países en Europa y en otras partes, y se requería de atraer esta inversión extranjera, ¿no? O sea, vengan y ayúdenos a reconstruir todo este tema. Es cuando empiezan a surgir algunas ideas en ese momento innovadoras de cómo proteger, ¿no? La inversión y cómo resolver las posibles disputas que se pudiera dar entre el Estado de acogida, el Estado receptor y estos inversionistas, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito esta línea evolutiva que nos vienes comentando, ¿cuál sería, digamos, el siguiente pasito que se dio en la protección de inversiones extranjeras? Empezó el camino en donde se concibió la necesidad de que hubiera un régimen específico jurídico con mecanismos de solución de controversias para la protección de la inversión extranjera. Ya dimos el paso de un régimen general, que toda inversión tiene una tutela de derechos, a que se diera un tratamiento especial para la inversión extranjera. Y esto tiene que ver con una, le podemos llamar abiertamente desconfianza, o con una palabra más benévola, una preocupación. Reservas que puedan tener. De que cuando, así es, de que cuando un inversor, un inversionista llega a un Estado que le es distinto, es ajeno
a aquel en donde ha nacido sus negocios, donde ha formado su patrimonio, algo que nos lleva luego a terrenos complejos, que cada día tiene límites de fronteras de estados nacionales más tenues. Pero para entender de su origen estas cosas, pues hay esa preocupación en donde va a ir a un territorio distinto, ¿no? Y esto le ocurre a cualquiera, desde aquel que decide comprar un inmueble, una inversión que no son las grandes inversiones de los miles de millones de dólares, una persona que un día tiene ahorros y decide en otro país comprar un inmueble, entra a un terreno distinto. Claro. No son esas aguas en donde él navega cotidianamente. Claro. Si lo llevamos esto a un nivel de inversiones, de proyectos productivos. Sí, de plantas de millones de dólares. Así ¿no? es. Alguien que se siente cómodo con las reglas del juego, con la estructura jurídica, con el marco de solución de controversias, de cómo protegerse en caso de una actuación del gobierno que lesiona sus derechos y que es de un país, voy a poner el que sea, Francia, se siente cómodo en su estructura nacional. Pero cuando lo llevan a otro país, ¿qué es lo que normalmente habrá? Y es un tema psicológico, geopolítico, económico. A ver, voy a estar en tu territorio, con tus reglas, y aquí además entra en una forma importante que muchas veces ese interlocutor es el Estado. No es solamente cómo va a salir mi negocio en función de mis relaciones económicas con alguien con quien me voy a asociar. Claro. No. Sí. O en función del mercado, si va a ser exitoso mi negocio o no. Pero vamos a estar con que hay, como ocurre en cualquier sistema de estados nacionales, hay un aparato estatal que es el que debe brindar seguridad jurídica, y si no llegara a brindarse esa seguridad jurídica, pues ¿cómo voy a actuar? Entonces empiezan a crearse esos mecanismos, Alejandro, para crear un marco jurídico de la protección de la inversión extranjera y también un sistema de procedimiento de solución de controversias cuando se diera una violación a esos derechos. Y ahí es cuando empezamos a entrar a estas fórmulas, a estos tratados de protección de inversión. Hacía referencia tú hace un rato a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es los años próximos al fin de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, cuando se da uno de los primeros marcos de protección a la inversión extranjera entre Alemania y Pakistán, por ejemplo, uno de ellos, en donde ya vemos un sistema de protección de la inversión extranjera. Y bien interesante, y como dices tú, importante recuperar esa historia para entender los sistemas que rigen actualmente, ¿no? Y que además están en constante evolución, como seguramente platicaremos más adelante. Ahora, y si me permites, sí, claro. Alejandro, bueno, y tenemos fórmulas muy novedosas que se han creado, muy efectivas, ya más específicas, muy ad hoc, en donde no solamente tenemos un sistema de estados nacionales con un aparato internacional, supranacional de protección de inversiones, sino, por ejemplo, tenemos en el caso del Tribunal de Compensación de un conflicto que se dio entre Estados Unidos e Irán a raíz de hechos que se llevaron a cabo en Irán por la revolución y que se afectaron intereses norteamericanos. Bueno, se creó un tribunal para fijar las compensaciones que tenían que cubrirse. Otro caso es los comités de compensaciones que se han creado en el marco de Naciones Unidas cuando se dio la invasión de Irak a Kuwait y hubo daños muy importantes. Una fórmula que se decidió que permitiría establecer las compensaciones para las empresas o individuos afectados fue precisamente un comité de compensaciones donde había comisionados, es como se les llamó, que después de escuchar un caso, pruebas, argumentos, un procedimiento contencioso, ellos fijaban después en una resolución si daba lugar a conceder una indemnización y, en su caso, cuál sería el monto de esta. O sea, hay
una gran versatilidad, ha habido una gran creatividad en estos mecanismos que permiten no solo superar a los barcos y los cañones, sino también formas eficientes. Si nosotros pensamos en estos esquemas de protección, lo que hubiera implicado, como este del de Estados Unidos e Irán, del Comité de Compensaciones por la invasión de Irak a Kuwait, seguir los mecanismos, le voy a llamar tradicionales, sin ningún peyorativo, desde luego, para tener acceso a una remediación económica. Eso que ocurrió hace varias décadas, ahorita estaríamos... Se estaría resolviendo, sí, hubiera sido un largo trayecto. Y muy clara la explicación. Ahora, hablemos ya de estos mecanismos específicos, ¿no? De resolución de disputas, y algo que la audiencia ha estado escuchando con intensidad recientemente, que es el arbitraje de inversión o el arbitraje inversionista-Estado. Platícanos un poquito cuál es la idea detrás de este mecanismo de resolución de disputas. Si nos pudieras compartir en términos generales cómo funciona esto del arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión es una fórmula, es un mecanismo de tutela de derechos de un inversionista en donde se le asegura, ese es el objetivo, que ciertos principios serán respetados por el Estado receptor de su inversión durante el tiempo en el cual esa inversión esté en ese país. Toda inversión tiene riesgos, si no, toda la humanidad sería rica y multimillonaria. Claro. Pero hay ciertos riesgos que no se considera parte de una sana convivencia económica de un Estado y en detrimento de aquellos que han decidido confiar en ese Estado para colocar sus activos. Cuando hablamos de la inversión extranjera, pues la inversión de un país que llega, le voy a poner nombre, a México, pues es el de un empresario, un grupo de empresas que deciden que México es el lugar indicado para realizar ese negocio, para colocar esos activos. Pero pues, podría ser en cualquiera otro de la gama del mapa de los estados nacionales que tenemos en el mundo. Lo hace porque en ese país, porque considera que además de factores económicos, como es una demanda adecuada para su producto, como es un mercado con potencial de crecimiento, eso no tiene nada que ver con si es extranjero o es nacional y en dónde está. Es un análisis de viabilidad de proyecto que se hace en cualquier negocio. Pero además va esa inversión, ese inversionista, a hacer un checklist de, a ver, ¿me brinda esta seguridad? Todo inversionista está sujeto a actos arbitrarios en todo el mundo, que considere que no son reglas limpias de juego desde el punto de vista jurídico. Tiene un mecanismo de protección y eventualmente de resarcimiento del daño que sufre. En el caso de la inversión extranjera y del arbitraje de inversión, bueno, se crean estas reglas, este mecanismo, para que ese inversionista que cree que el Estado, porque finalmente, y es muy importante, es una característica del arbitraje de inversión, la contraparte, por así llamarle, de ese inversionista finalmente será el Estado. Todo aquello que le ocurra que cree que es un acto lesivo para su inversión, que fue provocado o no fue tutelado por el Estado, va a llevar a una responsabilidad del Estado que desde el punto de vista económico se lo va a plantear en un arbitraje de inversión. Esa es la fórmula del arbitraje de inversión, y con otra variante o con otra característica más que variante muy importante. Esa es la parte sustantiva, pero ahora es cuáles son las reglas del juego procesal. Pues mira, como ni tú, Estado, vas a estar cómodo el que nos vayamos a las cortes, a los tribunales estatales del Estado del cual yo soy parte, soy originario. Yo tampoco me siento a gusto para una controversia en donde voy a reclamar que tú no actuaste correctamente o que incurriste en omisiones incorrectas. Yo tampoco quiero que lo decidan los tribunales
de tu Estado, son parte de ti. De ahí que vámonos a una cancha neutral. Esa es otra característica fundamental. Es una cancha neutral en donde en un mecanismo contencioso, el que tiene que alegar y probar, ahí se pone, y personas que no están ni controladas por ti ni controladas por mí son los que van a decidir esta disputa. Entonces, en términos así muy simples, en el arbitraje de inversión es una persona física o moral que invierte en un país extranjero, que siente que sus derechos fueron afectados por políticas, acciones u omisiones de ese país extranjero donde él puso su dinero o donde esta empresa puso su dinero, y lo demanda por una compensación económica. O sea, literalmente es una pelea de David contra Goliat. Un privado está demandando un Estado y no solamente lo demanda, sino que si gana ese Estado, a ese particular en específico, le va a tener que dar una compensación económica. Así es, así es. Y para tener acceso a ese mecanismo, bueno, hay requisitos que hay que cumplir. No toda inversión necesariamente va a calificar como inversión extranjera. Que es materia, puede ser lo de facto, ¿no? Recursos que se transfirieron de un país a otro país, una inversión extranjera, pero no es un pase automático para que entre a esta protección. Aquí hay que revisar tratado por tratado, que es la plataforma que da acceso a una demanda por estos conceptos. Y por eso una respuesta universal no sería atinada. Pero sí hay ciertos parámetros que se han venido definiendo, llamémosle en la jurisprudencia del arbitraje de inversión. Y hubo un caso muy importante llamado el caso Salini. A partir de ahí se ha creado la fórmula denominada como la prueba Salini, el Salini Test, en donde se establecen ciertos parámetros que debe cumplir una inversión para que sea materia de una tutela como inversión extranjera que tiene acceso a un mecanismo de protección de arbitraje de inversión. Uno de ellos es en que tiene que haber una contribución efectiva de dinero, de activos. Otra es que tiene que haber un riesgo. Si no fue una inversión con un riesgo, y esto no es algo sencillo de calificar, se hacen análisis de riesgo, hay disputas en arbitraje de inversión en donde una de las variables precisamente de disputa es si hubo un riesgo. Desde luego en esta vida todo tiene riesgo, pero esta afirmación va a un contexto más técnico, que bajo un análisis de riesgo se considere que califica como una inversión de riesgo. Otro aspecto es que debe de ser de un largo plazo. El que entra a probar suerte 15 días para ver si con eso le atina a una gran inversión que le va a dar los enormes rendimientos y eso, por principio no calificaría para el Salini, la prueba Salini. Y otro muy importante es que se espera que esta inversión, y esto es algo que ha dado lugar a mucha discusión en casos concretos, se espera que esta inversión contribuya al crecimiento económico, al desarrollo económico del Estado receptor. Ahora, esto, insisto, hay que ponerle un tamiz de cada tratado concreto, pero es una guía que ha servido a muchos tribunales para dar un sustento a los fallos que emiten. Déjame retomo algo que mencionaste ahorita y que me parece importante, que es que para que este inversionista pueda acceder al mecanismo de protección, debe de existir un tratado, debe de existir un convenio, un acuerdo internacional en el cual el estado de acogida se haya sujetado al arbitraje, ¿no? Es decir, no cualquier inversión va a estar protegida. Tiene que haber entre el país del inversionista y el país receptor un acuerdo, ¿no? Son los famosos acuerdos para la protección recíproca de inversión, tratados de libre comercio, que pueden ser bilaterales, pueden ser multilaterales. Entonces, creo que esto es
importante y por ende, me gustaría que pudieras compartir con nuestra audiencia cómo está México en materia de tratados de inversión, así en términos generales, ¿no? Desde luego, sin entrar a detalle cada uno, pero precisamente como hacías tu mención, hay que ver cada tratado, cómo regula diversos aspectos. Entonces creo que ayudaría mucho tener este panorama general. En el mundo hay reglas del juego que dictan la economía basada en una expectativa muy válida, el que exista un terreno de certidumbre para que esto propicie que se reciban inversiones. Es una regla muy legítima y es una consecuencia obvia. Pues México decidió ser parte de ello y México es un país que tiene un sistema de protección de inversiones hacia esa inversión que recibe de dos fuentes. Todas ellas, como tú lo apuntabas, que tiene que haber un marco jurídico. Ese marco jurídico es un tratado que a esas dos fuentes que me refiero, una es tratados país con país, acuerdos bilaterales de protección de inversión, y bueno, hay muchísimos. Tenemos con Argentina, tenemos con Dinamarca, es una lista muy larga, ¿no? Pero también tenemos el mecanismo de protección que está bajo tratados de libre comercio, que México tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio. A veces, para el que no está muy adentrado en estos temas, lo único que tiene en la brújula es el acuerdo de libre comercio que hemos tenido, ha evolucionado, pero con América del Norte, ciertamente importantísimo, pero hay muchos otros que tenemos con países que están en nuestro continente. Y bueno, en cualquiera de esos marcos de acceso, ya sea o el acuerdo de protección de inversión, como se les llama, los APRIs o BIDs en inglés, o tratados de libre comercio, tienen este mecanismo de solución de controversias. Y todos lo que tutelan son algunos principios que son fundamentales y desde luego cada uno, y aquí es una labor de cirugía, de microcirugía, no es un formato igual el que estén todos, se parecen, pero hay diferencias muy importantes en cuanto a qué tipo de inversión se tutela, qué parámetros de tutela jurídica son los que están al servicio de cada inversión. Por ejemplo, tenemos países en los cuales para ciertos sectores de la economía hay rangos de protección, mientras que para otros son diferentes. Claro, que fue un poquito con lo que pasó ahora cuando pasamos del TLC al TEMEC, que ciertas industrias basadas en la experiencia vivida desde los años 90 aquí en la región, bueno, pues para ciertas industrias se establecieron reglas muy, muy específicas, ¿no? En cuanto a precisamente cuándo puede acceder a la protección, cuándo no. Ahora, mencionabas tú hace ratito el tema procesal, ¿no? O sea, está esto, bueno, existe el derecho, puedo ir a reclamar, pero también cuáles van a ser estas reglas procesales aplicables a cada una de estas disputas. Y bueno, por ahí hay algunos organismos internacionales que participan muy activamente en este tipo de procedimientos. Antes de entrar a ese tema que me gustaría que también nos compartieras, si te parece, vamos a hacer una muy breve pausa. Abordando Derecho. Gracias, ya estamos aquí de vuelta y bueno, como ustedes saben, acostumbramos hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, a nuestra invitada, para pues que ustedes conozcan un poquito más de ellos, de sus gustos, de sus pasiones. Para seguir esa tradición, Luis Enrique, te pediría muy amablemente que nos compartieras un poquito algo de ti, ¿no? Y bueno, pues, si quieres platicarnos de tus pasatiempos favoritos, lo que hagas en aquellos pequeños momentos donde no estás pensando en el derecho. Bueno, hay varias cosas que disfruto mucho hacer. Una que hago con más o menos frecuencia, porque no es tan complicado tener acceso a ello, es jugar tenis. Me gusta mucho jugar tenis.
cuando tengo oportunidad con más espacios, no es algo de todos los días, algo que sin duda es, yo creo que lo que más disfruto es hacer caminata de montaña, montañismo, no a un nivel de lo que se le llamaría ya alta montaña o alpinismo, pero sí caminata de montaña, y hacerlo con mi familia además, que he tenido el privilegio de hacerlo. Yo creo que es de las actividades que más bonitos recuerdos me dan, haber hecho recorridos en montaña con mi familia de varios días. Sin duda, no, pues debe ser una experiencia increíble y yo creo que es algo que en algún momento todos buscamos, ¿no? Esa actividad que nos pueda unir más con nuestros seres queridos. Entonces, qué padre que encontraron ustedes como familia esta actividad que disfrutan. Y en cuanto al tenis, ¿cuánto tienes practicándolo? ¿Con qué frecuencia lo practicas? Bueno, yo empecé a jugar tenis muy chamaco, creo que a los 10 años, 11 años. Sin embargo, lo dejé de jugar a los más o menos 17. Luego empecé a jugar otra vez mucho a los 21, 22, a los 21 años cuando empecé la maestría, a los 22 años cuando empecé la maestría, hasta los 24, 25. Luego entré en un receso y lo tomé nuevamente hace como unos 10 años. Entonces, he tenido recesos, pero es algo que me gusta mucho. Qué padre, ¿no? Y es una actividad que puedes realizar, como bien nos explicas, a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que es algo muy padre del tenis. Pues muchas gracias y, bueno, pues volvemos ahora un poquito para retomar el tema que estamos abordando el día de hoy. Regresamos en breve. Abordando Derecho. Bienvenidos de vuelta. Seguimos aquí platicando con Luis Enrique. Y bueno, para retomar el tema, Luis Enrique, platicábamos antes de la pausa sobre algunos organismos que existen internacionalmente y que son los que frecuentemente están involucrados en este tipo de disputas, son a los que les corresponde administrar los arbitrajes de inversión, no resolverlos, que eso le toca al panel o al tribunal arbitral que se conforme en cada caso, pero sí hay algunos organismos que se encargan de la administración y obviamente de emitir desde guías, reglas, etcétera, ¿no? Entonces, platícanos un poquito acerca de estos organismos, cuál es el principal organismo y la relación que existe entre México y este organismo en particular. Uno fundamental es el CIADI, o EXIT, con siglas en idioma inglés. Era un tema que estuvo postergándose durante mucho tiempo por parte del Estado mexicano. Esto estaba previsto, entre otros instrumentos, desde cuando se inicia la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, NAFTA, que fue en 1994. Sin embargo, pasaron muchos años y finalmente México se adhirió parte del sistema del CIADI hasta 2018. Esto no quiere decir que no había manera de hacer efectivo el mecanismo de protección de inversión, nada más que no era en el esquema de CIADI. CIADI es una organización que es fundamental en el esquema de arbitraje de protección de inversión extranjera. Está adscrito a la estructura de Banco Mundial, pero como bien lo indicaste, esta infraestructura que apoya a la administración del procedimiento es muy importante, pero el CIADI no decide los casos. Serán los que integran, los panelistas, los árbitros que integran un tribunal arbitral. Y hay decisiones técnicas complejas para el caso de tratados que dan la opción de seguir el sistema CIADI o, por ejemplo, el de un CITRAL. Hay decisiones estratégicas muy importantes de cuál es el esquema que pudiera brindar una tutela más efectiva para hacer valer una acción de remediación de daños en beneficio de un inversionista. Desde luego, eso es algo que hay que ver caso por caso, pero ese es uno de los roles que tiene CIADI. Y el CIADI como institución emite reglas
digamos, aplicables al procedimiento de arbitraje? ¿Son las reglas que se siguen o las partes son las que elaboran estas reglas, digamos, from scratch? Un poquito estas reglas generales del arbitraje, entendiendo desde luego como figura el arbitraje que tiene esta flexibilidad, ¿no? Pero al final del día hay ciertas reglas, ciertos estándares. ¿El CIAI se encarga de emitir estas reglas? Sí, el CIAI tiene un reglamento. Este reglamento es el que cobija ese marco procesal, puesto que estamos ante una contienda, es una disputa. Una parte dice que ha sido agraviada en su inversión, la otra que será un Estado nacional que dice que actuó correctamente, que cumplió con las reglas del juego, y bueno, tiene que haber reglas. También para subirse al ring hay reglas, en el box hay reglas, en un arbitraje hay reglas, y esto es algo que aporta el sistema de arbitraje de CIAI. Perfecto, no, muy claro. Oye, y bueno, pues a todo esto, ya platicamos que México es un país prolífico en tratados bilaterales y multilaterales de protección recíproca de inversiones. ¿Cómo le ha ido a México? Al final del día sabemos que México ha sido demandado como Estado receptor. Hay, de hecho, casos recientes, uno de ellos que me gustaría que platicáramos si todavía nos da el tiempo. Pero en términos generales, ¿cómo le ha ido a México siendo demandado por inversionistas extranjeros? Los resultados para México para el Estado mexicano, han sido favorables. Ha perdido algunos arbitrajes de inversión, ha ganado otros, pero el balance ha sido favorable. Y algo que ha dado certidumbre a la comunidad económica internacional, y esto es muy importante, es que el Estado mexicano ha cumplido con esas resoluciones. Cuando son adversas, ¿qué ha hecho? Cumplir. Y cumplir significa sacar recursos y pagar, con todo lo que duele eso. Pero esa es la fórmula que permite dar certidumbre. Hay casos que tenemos internacionales, de otros estados nacionales, en donde no ha habido ese cumplimiento, y eso, además del efecto inmediato, que eso es un tema complejo, el de cómo hacer efectivas esas decisiones, cómo ejecutarlas, pero que se ejecutan finalmente, a veces en menos o más tiempo, con menor o mayor complejidad, pero se ejecutan. Pero hay una señal, y este es el costo más alto que paga un Estado. Cuando no se honra el cumplimiento de una decisión, esto manda una señal muy equivocada, porque lo que va a estar en la brújula de dirección de a dónde colocar mis inversiones, un proyecto para instalar una planta, para producir determinados bienes, donde voy a generar empleos, donde voy a generar una cadena de valor. Bueno, pues ese lugar, ¿sabes qué? Dicen que me protegen porque hay un acuerdo de protección de inversión, porque hay un tratado de libre comercio con un capítulo de protección de inversiones, pero el día que ya vimos que cuando ese Estado pierde una decisión porque considera un tribunal arbitral que no cumplió con principios de trato equitativo, que no cumplió con principios de evitar expropiaciones simuladas y no cumple con lo que se le dice, vámonos a buscar. Hay muchos que están compitiendo. Vivimos en un mundo de competencia de atracción de inversiones. Esto es un factor para incluir o excluir a un país dentro de ese listado de opciones atractivas para colocar recursos. Me remonto al principio de la plática cuando nos decías, bueno, hay un checklist, ¿no? O sea, si yo como empresa voy a ir a un mercado nuevo, pues me aseguro de que ese estado de acogida pues cumpla con ciertos parámetros, ¿no? Y ciertamente de nada serviría tener estos mecanismos, invertir tiempo, recursos a un procedimiento arbitral de esta naturaleza, que dicho sea de paso, no es sencillo, para que luego la resolución no se cumpliera, ¿no? Para que fuera una victoria pírrica, pero que el objetivo, que es al final del día el resarcimiento del daño, no se cumpliera. Entonces creo que es importante. Y me gustaría cerrar, Luis Enrique, con un caso reciente, justamente en este balance que tiene México como Estado demandado, donde ha ganado, ha perdido, ha cumplido, pues hay una resolución reciente que me parece muy importante y que no me gustaría cerrar la charla contigo, aprovechando que te tenemos aquí, para abordar, que es el caso Lion contra México, una empresa canadiense
¿Por qué no nos platicas para cerrar un poquito acerca de este caso? Es un caso que será un punto de referencia, sin duda, hacia el futuro y del cual hay que aprender mucho como Estado, como comunidad jurídica. Es un caso en donde en las consideraciones del tribunal arbitral que dictó el fallo, consideró que en ese caso concreto, no son pronunciamientos generales de ninguna manera, había habido una violación de derechos notoria, escandalosa, son las palabras que utiliza, que no le permitieron hacer valer sus oportunidades de defensa a una empresa que tenía inversión en nuestro país. Muy a grandes rasgos, ¿qué tipo de hechos procesales irregulares hubo? No hubo un adecuado emplazamiento, pero no solo por no cumplir formalidades mínimas, sino se pudo demostrar de que había habido fallas graves en el emplazamiento, que inclusive había habido hechos concatenados para evitar que se enterara de estas acciones la parte extranjera que finalmente fue afectada. Había documentos falsos en donde cuando se entera esta empresa, documentos falsos que servían de base para pretendidamente cancelar, extinguir los derechos a los que era acreedora. Y algo muy importante, se concluyó que no había habido un recurso efectivo para remediar esas violaciones de procedimiento que terminaron en una sentencia que le privaba derechos a este inversionista. Si bien había recursos que se agotaron, pero y esto es un marco de protección inclusive de derechos humanos a nivel internacional, el recurso judicial debe ser un recurso efectivo, no nada más que ahí esté. Entonces concluyó eso un tribunal arbitral de que había habido una violación del Estado mexicano por medio de actuaciones que se dieron ante el Poder Judicial, que se tradujeron en una denegación de justicia. Entonces, más allá de los de por sí graves acontecimientos procesales que se dieron, que estos serían graves y darían lugar a un análisis que no tenemos tiempo para ello en cuanto al sistema procesal mexicano per se. Aquí lo trascendente es que para los más veteranos de estas ligas, a lo mejor ubicarán una frase que fue muy famosa hace varias décadas de un periodista muy reconocido en su tiempo, que decía, un mundo nos vigila. Bueno, aquí lo que debemos atender es que esas actuaciones que se dan ante el Poder Judicial de un país, en este caso México, pero esto aplica conforme a un régimen de protección internacional de inversiones a cualquier país, si llega a haber una denegación de justicia, esto es algo en donde no terminará ese procedimiento ante el Poder Judicial de ese país, sino esto va a ser revisado ante una instancia internacional, y ya tenemos primer caso en México, es lamentable que esto haya ocurrido, en donde este tipo de violaciones dan lugar a una responsabilidad del Estado mexicano. Sí, desde luego, bien importante esta circunstancia de la denegación de justicia, ¿no? En el fondo, esa fue la razón, como intervino de hecho aquí el Poder Judicial del Estado de Jalisco, intervino el Poder Judicial Federal y se determinó que el sistema judicial mexicano no había brindado las garantías necesarias a este inversionista extranjero. Desde luego, no solo le ha pasado a México, hay otros estados que también han sido condenados por este concepto de denegación de justicia. Y como bien dices tú, la lección que se debe de aprender aquí como comunidad es, bueno, esto no se va a quedar nada más ahí, ¿no? Si a lo mejor hace años a un inversionista aquí decidía irse a un juicio y no le iba bien y a lo mejor había cosas irregulares y de ahí no pasaba, ¿no? Ahora ya pasó y hay una consecuencia concreta digamos, adicionado a esta cuestión reputacional a la que tú hacías referencia, donde, oye, bueno,
qué está pasando en México, ¿no? Si uno de esos palomitas en el checklist es que haya un sistema jurídico confiable, que haya el famoso Estado de Derecho, bueno, pues, ¿qué está pasando ahí? Que los tribunales no cuentan con la capacidad o los recursos necesarios para administrar y brindar justicia. Pues, Luis Enrique, no nos resta más que agradecerte el haber estado con nosotros. Fue un verdadero honor. Espero que desde luego no sea la última vez que te tengamos aquí. Y bueno, pues algunas palabras de despedida para nuestra audiencia, por favor. No, solo agradecer esta muy agradable invitación. Disfruté esta conversación. Algo espero que se lleven todos de ella. Yo sin duda me llevé esta oportunidad de tener este diálogo contigo. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a los que nos escuchan. De nuevo, muchas gracias y por favor estén pendientes ahí de nuestros próximos episodios. Y bueno, pues ya saben, estamos en las principales plataformas y ahora en nuestra nueva temporada en versión video podcast también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Mex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.